bajo la luna roja. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, cuando el aire se vuelve denso y la realidad se deforma bajo el peso de lo desconocido. Así era en San Rojo, un pueblo perdido en el mapa y atrapado en el tiempo, donde los susurros de los árboles del bosque eran más antiguos que la memoria de sus habitantes. Era un lugar donde las leyendas no eran simples cuentos, eran advertencias grabadas en sangre. En el centro de esta aldea olvidada vivían Laura y Andrés, dos almas jóvenes con sueños que parecían demasiado grandes para un lugar tan pequeño. Pero esa noche, cuando la luna se elevó en el cielo bañada en un rojo escarlata, los sueños se convirtieron en pesadillas. El primer grito rasgó el aire justo antes de la medianoche. No era humano, pero tampoco completamente animal. Las puertas se cerraron de golpe, las ventanas fueron selladas, y el pueblo entero contuvo el aliento. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían lo mismo, algo terrible estaba a punto de desatarse. Laura despertó de un sueño inquietante en el que corría a través de un bosque interminable, perseguida por ojos brillantes que la observaban desde las sombras. Al abrir los ojos, el eco del aullido aún resonaba en sus oídos. Pero no era un sueño. Al mirar por la ventana, vio la luna roja en todo su esplendor y sintió que algo, en lo más profundo de su ser, estaba cambiando. Mientras tanto, Andrés caminaba de regreso a casa desde la herrería, con el cuerpo agotado pero la mente alerta. Algo no encajaba esa noche. Había un silencio en el bosque, un vacío inquietante donde deberían haber estado los sonidos familiares de grillos y aves nocturnas. El aire olía a hierro y a algo más, algo dulce y podrido. Entonces lo vio. A un lado del camino, bajo la luz roja de la luna, yacía algo que no podía ser identificado fácilmente, carne desgarrada, piel arrancada y sangre manchando la tierra. Andrés sintió que su pecho se apretaba. Lo que fuera que había hecho esto no era un animal común. Ni siquiera parecía algo de este mundo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que sus destinos ya estaban entrelazados con la maldición que caía sobre San Rojo. Ni que esa noche sería el principio de una lucha desesperada por sobrevivir, no solo contra las criaturas del bosque, sino también contra la oscuridad que se gestaba dentro de ellos mismos. Al lector no le quedaba más opción que preguntarse, ¿qué se oculta en las sombras del bosque? ¿Qué precio están dispuestos a pagar Laura y Andrés para salvarse, y a quién tendrán que sacrificar en el camino? La luna roja se alzaba, y con ella, el horror que dormía bajo la piel de los hombres. El presagio sangriento. La aldea de San Rojo dormía en un letargo inquieto, rodeada por bosques ancestrales que parecían guardar secretos tan antiguos como la tierra misma. En la noche de la luna roja, un silencio antinatural cubría el aire como una manta pesada. Las estrellas titilaban débilmente, casi como si temieran mirar hacia abajo. Laura, una joven de cabello oscuro y ojos brillantes, se encontraba junto a la ventana de su modesta casa, observando la luna teñida de un rojo intenso. Desde que tenía memoria, la aparición de esta luna siempre había traído consigo historias de terror. Sus abuelos solían contarle cuentos sobre bestias que emergían del bosque, transformadas por la maldición de la sangre. Aunque los consideraba meras leyendas, no podía ignorar la inquietante sensación que le recorría la espalda esa noche. Andrés, su prometido, un joven de cabello castaño y una sonrisa que irradiaba calidez, trabajaba como aprendiz del herrero del pueblo. Esa misma noche había prometido reunirse con Laura después de terminar sus tareas, pero algo lo retenía. Cuando finalmente llegó, su semblante estaba marcado por la preocupación. ¿Has oído los rumores?, preguntó Andrés en cuanto cruzó la puerta. Laura se giró para mirarlo, notando la tensión en su voz. ¿Qué rumores? Dicen que han encontrado un cuerpo en el bosque, o lo que queda de él. Los hombres que lo vieron aseguran que fue obra de una bestia, pero Andrés hizo una pausa, su rostro palideció mientras buscaba las palabras adecuadas. Nadie puede explicar qué tipo de criatura haría algo así. Laura sintió un escalofrío. Aunque las historias de lobos gigantes y hombres transformados en bestias eran comunes en la región, jamás se habían enfrentado a algo tan tangible. El miedo que le invadió no era solo por las palabras de Andrés, sino por algo más profundo, un instinto primitivo que le decía que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. A medida que la noticia se propagaba, el pueblo entero se reunió en la plaza central.
Los rostros de los aldeanos reflejaban terror y confusión. Don Álvaro, el anciano más respetado de la aldea, tomó la palabra. Hace generaciones, durante una luna roja como esta, nuestros antepasados enfrentaron algo similar. Dijeron que las criaturas venían del bosque, atraídas por nuestra sangre y por algo más, algo que no lograron entender. Si es cierto lo que ha ocurrido, debemos prepararnos para defendernos. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos exigían formar grupos de búsqueda, otros querían encerrarse en sus casas y esperar que la noche pasara. Pero Laura notó algo extraño: ciertos aldeanos evitaban mirar directamente la luna roja, como si les provocara una sensación de malestar. Entre ellos estaba don Álvaro mismo, cuya voz temblaba ligeramente al hablar. Mientras tanto, Andrés decidió investigar más. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el miedo se apoderaba del pueblo y ponía en peligro a Laura. Junto a su amigo Tomás, un joven valiente pero imprudente, se dirigió al bosque, desafiando la oscuridad y el peligro desconocido. Al internarse en los árboles, la atmósfera cambió drásticamente. El aire era más frío, los sonidos del bosque más intensos y cada sombra parecía moverse con vida propia. Encontraron marcas en los troncos de los árboles, profundas garras que ningún animal local podría haber hecho. Andrés se inclinó para examinarlas de cerca cuando un ruido a sus espaldas lo hizo sobresaltarse. ¿Qué fue eso?, susurró Tomás, su voz apenas audible. Andrés negó con la cabeza, levantándose lentamente. Ambos miraron hacia los arbustos de donde provenía el ruido, pero no había nada visible. Entonces, un aullido rompió el silencio de la noche, un sonido gutural y profundo que heló su sangre. Decidieron regresar al pueblo, pero mientras corrían, Andrés tropezó con algo en el suelo, un collar. Lo recogió y lo observó con horror. Era de Laura. Amor en tiempos de oscuridad. La mañana siguiente a la aparición de la luna roja, el pueblo estaba envuelto en un silencio inquietante. Los aldeanos evitaban cruzar miradas y susurraban entre ellos con temor. Se rumoraba que alguien había desaparecido durante la noche, y aunque nadie lo confirmaba, todos sentían que algo oscuro se cernía sobre San Rojo. Laura caminaba hacia el mercado, pero la usual calidez de las calles ahora parecía lejana. Los ojos curiosos de los niños que jugaban habían sido reemplazados por miradas temerosas de adultos que mantenían a sus familias cerca. En medio de ese ambiente cargado de tensión, la figura familiar de Andrés apareció al final del camino. «¿Andrés?», exclamó Laura, aliviada, corriendo hacia él. Pero la expresión de Andrés no era de tranquilidad. Tenía los ojos cansados y el semblante serio. La noche anterior no había dormido bien después de lo que había visto en el bosque. Sin embargo, al ver a Laura, sintió una chispa de esperanza. «Tenemos que hablar, Laura», dijo, tomando su mano y llevándola hacia un rincón apartado. Ella lo miró con preocupación. «¿Qué está pasando? Todos parecen asustados, y tú no estás bien». Andrés tomó aire antes de responder. «Anoche, mientras volvía a casa, encontré algo. Algo que no puedo explicar. Había sangre, mucha sangre, y restos de un animal o quizás de una persona. No lo sé. Nunca había visto algo así». Laura lo miró con los ojos abiertos de par en par, pero antes de que pudiera responder, un fuerte grito cortó el aire. Provenía de la plaza central. Ambos corrieron hacia allí junto con otros aldeanos que abandonaban sus casas para ver qué estaba pasando. En el centro de la multitud estaba Tomás, el amigo de Andrés. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo temblaba como si hubiera visto un fantasma. «¿Es real? Está en el bosque», gritaba Tomás, con la voz quebrada. Don Álvaro, el anciano más sabio del pueblo, se adelantó con pasos lentos, apoyándose en su bastón. «Calma, hijo, dime qué viste». Tomás se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Una bestia, más grande que cualquier lobo. Sus ojos brillaban como brasas. Me siguió mientras intentaba regresar al pueblo, pero creo que solo quería advertirnos». Los murmullos crecieron entre los aldeanos. Algunos hablaban de lobos, otros de demonios, pero las palabras más repetidas eran la maldición. Don Álvaro levantó la mano, pidiendo silencio. «Si lo que dice Tomás es cierto, debemos prepararnos».
la luna roja siempre ha sido un presagio de desgracias para nuestra gente. Pero esta vez, puede que sea algo peor. Laura apretó la mano de Andrés con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué está diciendo?, susurró. No lo sé, respondió Andrés, aunque en el fondo temía que las palabras del anciano fueran ciertas. Esa noche, Andrés y Laura se reunieron en secreto en el claro del bosque, lejos del alcance de los ojos curiosos del pueblo. Ambos sabían que el peligro era real, pero lo que no podían entender era por qué parecían ser arrastrados hacia él. Esto es más que una simple historia, Andrés, dijo Laura, mirando la luna roja que aún colgaba en el cielo. Lo sé, respondió él. Pero pase lo que pase, te prometo que no voy a dejar que te pase nada. Laura quería creerle, pero en el fondo sentía que ambos estaban en el centro de algo mucho más grande y aterrador de lo que podían imaginar. A lo lejos, entre los árboles, unos ojos rojos brillaron en la oscuridad, observándolos en silencio. El primer ataque. La tensión en San Rojo era tan palpable como el frío que comenzaba a descender con la noche. A medida que la luna roja volvía a alzarse en el cielo, los aldeanos se refugiaban tras puertas cerradas y rezos apresurados, esperando que el amanecer trajera consigo una sensación de seguridad. Pero Andrés y Laura no podían ignorar lo que sentían. Había algo en el aire, algo oscuro y voraz que parecía acecharlos incluso en los lugares más seguros. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Andrés, apretando los puños mientras miraba por la ventana de su pequeña casa. ¿Qué sugieres?, preguntó Laura, sentada junto a la mesa, su voz cargada de preocupación. Voy a regresar al bosque. Necesito respuestas. Si hay algo allá afuera, tengo que saber qué es antes de que sea demasiado tarde. No voy a dejarte ir solo, respondió Laura con firmeza, levantándose. Andrés la miró, queriendo protegerla pero sabiendo que no tenía sentido discutir. Laura era tan valiente como terca, y su determinación igualaba la de él. Se armaron con lo poco que tenían, una vieja linterna, un cuchillo de caza y una pequeña cruz de madera que Laura llevaba como amuleto desde niña. Al salir de la casa, el aire de la noche los envolvió como una advertencia. El bosque los recibió con su silencio inquietante. La luz de la luna roja filtrándose entre las ramas retorcidas daba a todo un aspecto surrealista, como si hubieran entrado en otro mundo. Cada crujido de hojas bajo sus pies, cada susurro del viento entre los árboles, parecía amplificar la sensación de que estaban siendo observados. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laura, deteniéndose de golpe. Andrés se giró hacia ella, tensando los músculos. Un ruido leve, como el de ramas rompiéndose, se escuchó a lo lejos. Ambos quedaron inmóviles, sus ojos escudriñando la oscuridad. Entonces lo vieron. Primero fue un par de ojos rojos, brillando como carbones encendidos en la penumbra. Luego, la figura de la criatura emergió de las sombras, una bestia alta y musculosa, cubierta de un pelaje oscuro y espeso. Sus garras parecían afiladas como cuchillas, y su boca, llena de colmillos, dejaba escapar un gruñido bajo que reverberaba en el aire. ¡Corre!, gritó Andrés, agarrando a Laura del brazo y tirando de ella hacia atrás. La criatura los persiguió con una velocidad aterradora, sus movimientos casi inhumanos. Andrés y Laura esquivaban árboles y raíces, sus respiraciones eran rápidas y entrecortadas. La linterna se apagó en el caos, dejándolos en una oscuridad apenas rota por la luz de la luna. De repente, Andrés tropezó y cayó al suelo, soltando la mano de Laura. Ella se detuvo de inmediato, girándose hacia él. «Levántate». Pero antes de que pudiera ayudarlo, la criatura estaba sobre ellos. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y Laura sintió que el miedo la paralizaba. Sin embargo, antes de que la bestia pudiera atacar, un destello de luz brilló desde el interior del bosque. La criatura se detuvo, soltando un aullido de dolor, y retrocedió hacia las sombras. Andrés y Laura miraron hacia la dirección del destello y vieron a un hombre mayor, sosteniendo una antorcha encendida y un extraño símbolo tallado en madera. «¡Rápido! Vengan conmigo si quieren vivir», ordenó el hombre, su voz grave pero firme. Sin cuestionarlo, Andrés y Laura lo siguieron, dejando atrás el lugar donde la criatura los había atacado. El hombre los llevó a una cabaña oculta en el corazón del bosque, donde una pequeña hoguera ardía en el centro.
¿Quién es usted?, preguntó Andrés, jadeando. Mi nombre no importa ahora, respondió el hombre, dejando la antorcha a un lado. Pero si quieren sobrevivir, tendrán que escucharme. La criatura que los atacó es solo el comienzo. Laura lo miró, aún temblando. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué nos persigue? El hombre suspiró, su rostro marcado por arrugas profundas que hablaban de años de lucha. Es un hombre lobo, pero no como los de las historias. Esta maldición es antigua, más antigua que este bosque. Y ahora, ustedes están en el centro de ella. Las palabras del hombre dejaron un silencio pesado en la cabaña. Andrés tomó la mano de Laura, sintiendo su frío tacto. ¿Qué podemos hacer? El hombre los miró fijamente. Primero, deben entender que la luna roja no es un simple fenómeno. Es un catalizador. Pero si quieren respuestas, habrá un precio. La cabaña quedó en silencio mientras las llamas de la hoguera lanzaban sombras danzantes en las paredes. En el bosque, a lo lejos, un aullido rompió la quietud de la noche, recordándoles que el peligro aún estaba cerca. Y así, Laura y Andrés comprendieron que su lucha apenas comenzaba. La verdad bajo la luna. La cabaña del anciano era pequeña y oscura, con paredes llenas de símbolos extraños grabados en madera y piedra. Cada rincón estaba abarrotado de frascos, libros polvorientos y herramientas de hierro que parecían más antiguas que el propio pueblo de San Rojo. Laura y Andrés no podían dejar de mirar al hombre que había salvado sus vidas. Su figura era delgada, pero su presencia imponía respeto. Si quieren entender lo que está pasando, deben saber que esta maldición no es nueva, comenzó el anciano, mientras echaba un puñado de hierbas en la hoguera, llenando la habitación con un olor acre. ¿Qué es exactamente esa criatura?, preguntó Andrés, su voz baja pero tensa. El hombre se giró hacia ellos, sus ojos brillando con un fuego interior. Es un hombre lobo, pero no como los que aparecen en las historias modernas. Este tipo de bestia no solo se transforma con la luna llena, sino que está ligada a la luna roja, una manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro. Laura se estremeció al recordar los ojos brillantes de la criatura y cómo había sentido su respiración helada mientras la perseguía. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? El anciano suspiró profundamente. La luna roja solo aparece cuando el equilibrio entre la humanidad y los salvajes se rompe. Algún acto, un pecado ancestral, despierta a las criaturas dormidas y las trae de vuelta para reclamar lo que creen que les pertenece. Andrés lo interrumpió, frustrado. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Ni siquiera sabemos qué hicimos para merecer esto. El anciano alzó una mano para calmarlo. No es lo que ustedes hicieron, sino lo que sus antepasados ocultaron. Esta tierra está maldita desde hace siglos, y ustedes son los herederos de esa culpa. Laura lo miró fijamente, su mente luchando por comprender. ¿Herederos de qué? El anciano se inclinó hacia la hoguera, susurrando palabras en un idioma que ni Laura ni Andrés reconocían. De repente, las llamas cambiaron de color, de un naranja cálido a un azul intenso. En el centro del fuego, comenzaron a formarse imágenes, un grupo de hombres y mujeres corriendo hacia el bosque, llevando antorchas y gritando. Una criatura enorme, similar a la que los había atacado, estaba rodeada. Los aldeanos la apuñalaban con lanzas y cuchillos hasta que cayó al suelo. Hace generaciones, explicó el anciano, señalando la imagen en las llamas, los habitantes de este pueblo cazaron y mataron al último líder de la manada de hombres lobo que vivía en estos bosques. Creyeron que al hacerlo, pondrían fin a la maldición, pero no sabían que solo la estaban sellando. La imagen en las llamas cambió, mostrando a los aldeanos enterrando un gran objeto en el suelo, un relicario de plata, adornado con grabados extraños. Sellaron la maldición con este relicario, escondiéndolo en el corazón del bosque. Pero la luna roja ha roto ese sello, y ahora los descendientes de esos aldeanos deben pagar el precio. Laura y Andrés se miraron, sintiendo un peso que no habían comprendido hasta ese momento. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Laura, con la voz temblorosa. El anciano apagó las llamas de un golpe, dejando la habitación en penumbra. Solo hay una manera de detenerlos, deben encontrar el relicario y devolverlo al lugar donde fue enterrado originalmente. Pero no será fácil.
Las bestias ya saben que ustedes están involucrados, y harán todo lo posible para detenerlos. Andrés apretó los puños, sintiendo cómo la determinación sustituía el miedo. Entonces díganos dónde buscar. El anciano tomó un mapa desgastado y lo extendió sobre la mesa. Aquí está el camino hacia el lugar donde enterraron el relicario. Pero tengan cuidado, el bosque está vivo, y no solo las bestias son peligrosas. Hay cosas mucho peores escondidas en las sombras. Laura tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Peores que los hombres lobo? El anciano la miró con una expresión sombría. La maldición atrae a todo tipo de oscuridad. A medida que se acerquen al relicario, no solo enfrentarán a las bestias, sino a sus propios miedos más profundos. Andrés tomó la mano de Laura. No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos. El anciano asintió, entregándoles un pequeño frasco de vidrio con un líquido plateado en su interior. Esto es agua bendita mezclada con plata líquida. No los salvará de todo, pero podría darles una oportunidad. Mientras salían de la cabaña, la noche parecía más oscura que antes. El bosque, iluminado por la tenue luz de la luna roja, los esperaba como una trampa viva. Andrés y Laura sabían que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su valentía, sino también la fuerza de su vínculo. En la distancia, un nuevo aullido llenó el aire, resonando con una fuerza que les heló la sangre. Laura apretó el frasco en su mano, mientras Andrés sujetaba con fuerza el cuchillo de caza. El camino hacia el relicario había comenzado, y con él, su descenso hacia lo desconocido. La casa en la penumbra. El bosque parecía estar vivo mientras Laura y Andrés avanzaban con cautela. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento entre los árboles, era como un recordatorio constante de que no estaban solos. El mapa del anciano, aunque detallado, apenas les ofrecía consuelo mientras el aire a su alrededor se volvía más denso y frío con cada paso. ¿Estás bien?, preguntó Andrés, mirando a Laura de reojo. Ella asintió, aunque sus manos temblaban al sujetar la linterna que el anciano les había dado. Sí, pero siento que algo nos está observando. Él no respondió de inmediato. Sentía lo mismo, una presencia invisible que parecía seguirlos, acechando en las sombras. Su agarre sobre el cuchillo de caza se tensó. El camino del mapa los conducía por senderos angostos y enrevesados. A veces, los árboles eran tan altos y densos que bloqueaban incluso la luz de la luna roja. La oscuridad era casi total, salvo por el débil resplandor de la linterna. De repente, un ruido rompió el silencio, un gruñido bajo, gutural, que resonó desde las sombras. Laura se detuvo en seco, apretando la linterna contra su pecho. ¿Lo escuchaste?, susurró. Sí. Mantente cerca de mí, respondió Andrés, girándose hacia el lugar de donde provenía el sonido. El gruñido se convirtió en un rugido ensordecedor, y antes de que pudieran reaccionar, una figura enorme emergió de entre los árboles. Era otra de las criaturas, más grande y feroz que la que los había atacado antes. Su pelaje era oscuro como la noche, y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas ardiendo. Andrés empujó a Laura detrás de él, levantando el cuchillo. «¡Corre, Laura! ¡No te voy a dejar!», gritó ella, sacando el frasco de agua bendita y plata líquida que el anciano les había dado. La criatura rugió de nuevo, abalanzándose sobre ellos con una velocidad inhumana. Andrés esquivó por poco el primer ataque, pero el golpe de las garras de la bestia lo lanzó contra un árbol. Laura, sin dudarlo, arrojó el contenido del frasco hacia la criatura. El líquido plateado salpicó el rostro de la bestia, que soltó un alarido de dolor. Su piel comenzó a quemarse, y el olor a carne chamuscada llenó el aire. Aprovechando la distracción, Andrés se levantó, tambaleándose, y clavó el cuchillo en el costado de la criatura. La bestia rugió de dolor, retrocediendo hacia las sombras. Antes de desaparecer por completo, lanzó una última mirada a Laura y Andrés, como si estuviera prometiéndoles que volvería. Ambos quedaron jadeando, sus cuerpos temblando por la adrenalina. Laura se acercó rápidamente a Andrés, ayudándolo a mantenerse en pie. ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Sí, creo que sí, respondió él, aunque sentía un dolor punzante en el costado donde había golpeado el árbol.
No podemos quedarnos aquí. Si había una, habrá más, dijo Laura, mirando hacia el oscuro camino que tenían por delante. Andrés asintió. Tienes razón. Sigamos antes de que vuelvan. Mientras retomaban su camino, algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado, y el bosque parecía aún más hostil. Cada paso era un recordatorio de que estaban entrando más profundamente en territorio enemigo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegaron a un claro. En el centro, rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo, había un antiguo altar de piedra. Estaba decorado con símbolos extraños similares a los de la cabaña del anciano. «Es aquí», dijo Andrés, mirando el mapa y luego el altar. Laura se acercó lentamente, sintiendo una energía extraña emanar del lugar. En el centro del altar había un agujero profundo, rodeado de marcas desgastadas que parecían grabados rituales. «Debe ser donde enterraron el relicario», dijo Laura. Andrés asintió, examinando los alrededores con cautela. «Esto no me gusta. Es demasiado tranquilo». Antes de que pudieran hacer algo más, un gruñido profundo rompió el silencio. No era uno, sino varios. Desde todos los lados del claro, los hombres lobo comenzaron a aparecer, saliendo de las sombras con movimientos sigilosos y amenazantes. Laura y Andrés quedaron rodeados, sin lugar a donde huir. Las criaturas los miraban con una mezcla de odio y hambre, sus colmillos brillando bajo la luz de la luna roja. «Laura, pase lo que pase, quiero que corras hacia el altar. Encuentra el relicario», dijo Andrés, levantando el cuchillo. «No voy a dejarte solo», respondió ella, sosteniendo lo que quedaba del agua bendita. «No tenemos otra opción. Es nuestra única oportunidad». Las criaturas se movieron en círculo, preparándose para atacar. Laura miró a Andrés, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaban a punto de enfrentar podía ser el final, pero también sabía que no podían rendirse. «Si vamos a morir, que sea luchando», dijo Laura, levantando la linterna como un arma improvisada. Andrés esbozó una pequeña sonrisa, a pesar del peligro. «Entonces que así sea». Los hombres lobo rugieron al unísono y se lanzaron al ataque. Laura corrió hacia el altar, mientras Andrés se giraba hacia las bestias, decidido a luchar con todo lo que tenía. El altar y la revelación. Laura corrió hacia el altar mientras el caos estallaba detrás de ella. Los rugidos de los hombres lobo y los gritos de Andrés llenaban el claro, pero ella no se detuvo. Sus manos temblorosas tocaron la fría superficie de piedra, buscando desesperadamente algún mecanismo, alguna pista para abrir el agujero central donde, según el mapa, el relicario estaba escondido. «Laura, date prisa», gritó Andrés desde el otro lado del claro. Él luchaba con valentía, esquivando las garras y mordidas de las criaturas, pero cada vez era más evidente que estaba siendo superado. Las bestias eran rápidas y fuertes, y aunque Andrés lograba mantenerlas a raya con el cuchillo y movimientos rápidos, no podría resistir mucho más. Laura, con el corazón latiendo frenéticamente, observó los símbolos grabados en el altar. Algo en ellos le resultaba familiar. Era como si hubieran estado esperando por ella, como si las marcas fueran un rompecabezas que solo ella podía resolver. «Vamos, Laura», se gritó a sí misma, ignorando el miedo que amenazaba con paralizarla. Sacó el frasco con el resto de la mezcla de agua bendita y plata líquida, derramándolo sobre las inscripciones. Para su sorpresa, los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue y plateada. Un sonido bajo y vibrante surgió desde el altar, como un lamento que reverberaba en el aire. De repente, el agujero central comenzó a abrirse lentamente, revelando un objeto envuelto en un paño oscuro. Laura lo tomó rápidamente, desenrollando el paño para descubrir el relicario. Era una pieza de plata pulida, decorada con grabados intrincados que parecían contar una historia antigua. La energía que emanaba de él era tan fuerte que casi podía sentirla vibrar en sus manos. «¡Lo tengo!», gritó Laura, girándose hacia Andrés. Pero lo que vio la dejó helada. Andrés estaba de rodillas, rodeado por los hombres lobo. Su cuerpo mostraba heridas profundas, y su respiración era entrecortada. A pesar del dolor, sostenía el cuchillo frente a él, decidido a seguir luchando. «Laura, usa el relicario»,
gritó con lo último de sus fuerzas. Laura miró el relicario y luego a las criaturas que se acercaban lentamente hacia Andrés. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo usar el objeto. Desesperada, recordó las palabras del anciano: devuélvanlo al lugar donde fue enterrado originalmente. Con una decisión repentina, colocó el relicario en el agujero del altar y presionó con fuerza. Inmediatamente, un estruendo sacudió el claro. Una luz cegadora surgió del relicario, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que obligó a Laura a cubrirse los ojos. Los hombres lobos soltaron aullidos de dolor, retrocediendo mientras la luz se expandía. Sus cuerpos comenzaron a convulsionarse, como si la energía del relicario los estuviera destruyendo desde dentro. Uno por uno, cayeron al suelo, convirtiéndose en simples sombras antes de desaparecer por completo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el claro quedó en un silencio absoluto. Laura, aturdida, se levantó lentamente y buscó a Andrés con la mirada. ¿Andrés? Corrió hacia él, encontrándolo tendido en el suelo. Él abrió los ojos con dificultad, una sonrisa débil asomando en su rostro ensangrentado. ¿Lo hiciste? Sí, lo hicimos, respondió ella, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, algo en el aire seguía sintiéndose extraño. Aunque las criaturas habían desaparecido, el relicario seguía emitiendo un leve brillo, como si su tarea aún no estuviera completa. Tenemos que llevar esto de vuelta al anciano, dijo Laura, ayudando a Andrés a ponerse de pie. Andrés asintió, aunque sus movimientos eran lentos y torpes. Con el relicario en mano, comenzaron a salir del claro, sus pasos resonando en el bosque ahora silencioso. Pero mientras avanzaban, una sombra en los árboles los observaba desde la distancia, sus ojos brillando con un rojo tenue. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de haber concluido. El precio de la redención. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras Laura y Andrés avanzaban hacia la cabaña del anciano. Andrés se apoyaba pesadamente en Laura, sus heridas ralentizando cada paso. El relicario, envuelto nuevamente en el paño oscuro, parecía pulsar con una energía propia, como si estuviera vivo. Estamos cerca, dijo Laura, esforzándose por mantener la voz firme, aunque sus piernas temblaban de agotamiento. Finalmente, llegaron a la cabaña. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, y el anciano apareció en el umbral, su rostro severo iluminado por la tenue luz de las velas del interior. Entren, rápido, les dijo, haciéndoles un gesto con urgencia. Laura y Andrés cruzaron la entrada, dejando que el anciano cerrara la puerta tras ellos. El lugar, que antes había parecido extraño pero acogedor, ahora se sentía cargado de tensión. ¿Lo lograron?, preguntó el anciano, mirando a Laura. Ella asintió, sacando el relicario del paño y colocándolo sobre la mesa. Lo encontramos, pero los hombres lobo. ¿Andrés casi? Lo sé, la interrumpió el anciano, examinando el relicario con una mezcla de reverencia y temor. El relicario es una poderosa herramienta, pero su energía no puede contener a las bestias por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Andrés, con la voz débil pero alerta. El anciano se giró hacia ellos, su expresión grave. La maldición no puede ser simplemente sellada de nuevo. Lo que hicieron sus antepasados fue un error. Enterraron su culpa, pero nunca enfrentaron las consecuencias. Ahora, alguien debe pagar el precio. Laura sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Qué precio? El anciano señaló el relicario. Para romper la maldición de forma permanente, debe ser activado con un sacrificio. La energía que contiene requiere el vínculo de sangre de los herederos. No, protestó Laura, abrazando a Andrés con fuerza. Debe haber otra forma. No la hay, respondió el anciano con frialdad. O aceptan este destino, o el ciclo continuará. La luna roja regresará, y con ella, las bestias. Andrés, a pesar de su estado debilitado, se enderezó lentamente. Si alguien tiene que hacerlo, seré yo. No, gritó Laura, agarrándolo del brazo. No voy a perderte. Laura, escucha, dijo Andrés, su voz más suave esta vez. Si no hacemos esto, todo lo que hemos pasado habrá sido en vano.
No puedo dejar que estas criaturas sigan destruyendo vidas. Las lágrimas llenaron los ojos de Laura. Debe haber otra forma. El anciano suspiró, pareciendo más viejo y cansado que nunca. El relicario necesita el sacrificio de uno de ustedes, pero también puede ser activado si ambos lo hacen juntos. Compartirán el peso del ritual, aunque no puedo garantizar que sobrevivirán. Laura miró a Andrés, su mente llena de recuerdos de todo lo que habían vivido juntos. Sabía que no podía dejarlo enfrentar esto solo. Lo haremos juntos, dijo finalmente, con determinación en su voz. Andrés quiso protestar, pero vio en los ojos de Laura que su decisión era inquebrantable. Está bien, susurró. Y juntos. El anciano los guió hacia el centro de la habitación, donde había preparado un círculo con símbolos similares a los del altar en el bosque. Colocó el relicario en el centro y comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, su voz resonando como un eco en las paredes. Laura y Andrés se tomaron de las manos, sintiendo la energía del relicario envolverlos. Una luz comenzó a emanar de él, iluminando el círculo con una intensidad cegadora. El aire se llenó de un zumbido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Ahora, toquen el relicario juntos, ordenó el anciano. Con el corazón latiendo al unísono, Laura y Andrés extendieron sus manos hacia el relicario. En el momento en que lo tocaron, una corriente de energía los atravesó, llevándolos a ambos a un estado entre el sueño y la vigilia. En sus mentes, vieron escenas del pasado, los aldeanos, el líder de la manada de hombres lobo, el ritual fallido, y la promesa rota que había sellado la maldición. Luego, vieron imágenes de ellos mismos, luchando, corriendo, enfrentando sus miedos juntos. El ciclo termina aquí, dijeron al unísono, sus voces resonando con una fuerza que no era completamente suya. La luz se intensificó, llenando cada rincón de la cabaña. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. Cuando Laura abrió los ojos, estaba tendida en el suelo. A su lado, Andrés respiraba lentamente, sus heridas visiblemente sanadas. El relicario, ahora apagado, yacía en el centro del círculo, inerte. El anciano los miraba con una expresión de asombro. Lo lograron. La maldición ha sido rota. Laura y Andrés se miraron, el alivio y la incredulidad reflejados en sus rostros. Se abrazaron con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El anciano los interrumpió suavemente. El bosque y el pueblo ahora estarán en paz, pero ustedes deben irse. Este lugar ya no les pertenece. Laura asintió, ayudando a Andrés a levantarse. Juntos, salieron de la cabaña, dejando atrás la oscuridad del bosque. Aunque el camino era incierto, sabían que habían sobrevivido a algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras la luna roja desaparecía del cielo, un nuevo amanecer los recibió, marcando el inicio de una vida diferente, pero llena de esperanza.